nivel económico los efectos de la pandemia. Vamos a estar hablando sobre la coparticipación a las provincias, cómo ha sido durante el mes de enero del 2021. Y esto lo va a estar abordando Hernán Lecher, economista del CEPA, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buen día, Facundo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? No sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy Bueno, bien. ¿qué nos puedes contar sobre estos efectos de coparticipación, Hernán? ¿Qué es lo que estuviste analizando o qué reflejas en el estudio? A ver, nosotros es un informe que hacemos mensualmente que nos permite un poco analizar anticipadamente cómo puede venir la recaudación del mes, ¿no? Ujú. Porque básicamente los recursos de coparticipación que reciben las provincias están asociados a tres impuestos, diría, principalmente a dos, a IVA y ganancias, y en tercer lugar a bienes personales, que si bien es significativo, está muy concentrado, o buena parte de su concentración, digamos, en términos de recaudación, está en los meses de abril y mayo, y en el resto de los meses es menos significativo en volumen. Mm. Lo que surgió del último informe es que desde hace varios meses, y este mes no es la excepción, la recaudación impositiva en términos interanuales contra la inflación es positiva, entre 3 y 4 puntos aproximadamente, depende de cómo se la mida, pero entre 3 y 4 puntos, lo cual está mostrando que en relación a enero del año pasado, la recaudación mejoró respecto de la inflación con un dato que me parece importante mencionar. Aquel enero sin pandemia y este enero con pandemia, porque la pandemia no se ha ido. Es decir, uno podría decir que estás trabajando o que volviste a los niveles prepandemia, sí, en términos de recaudación, claramente has vuelto, diría, a niveles superiores a prepandemia. Cuando uno analiza por impuestos, se encuentra que el sesgo está dado por el impuesto a las ganancias, que tuvo un desempeño muy positivo, pero en el caso del IVA, que había tenido muy mal resultado, naturalmente por los efectos de la pandemia, hasta hace 2 meses atrás, el mes pasado dio muy positivo y este mes dio levemente positivo, pero positivo al fin, con lo cual el IVA, ¿qué expresa? Expresa ¿Poco o se consumo? aproxima al consumo, ¿no? Claro, o sea, bajó el consumo. No, bajó en el periodo de la pandemia. Cuando uno lo compara en el mes de diciembre o enero, lo que encuentra es que el consumo está en niveles superiores considerando la inflación. Ah, ok. ¿Se entiende? Es decir, Sí, si sí, yo le sí. quito el efecto de la inflación, me da positivo. El mes pasado me da algo así como 14% positivo, un muy buen desempeño. Este mes un poco más moderado, creo que es 1,5 aproximadamente, pero finalmente te da guarismos positivos. Mm. Dicho de otro modo, el consumo da la impresión, al menos por este indicador, que estaría recuperando los niveles de prepandemia también. Claro. Y pese a la inflación que hay, ¿no? También, Hernán. Está descontada la inflación, ¿no? Ah, Está deflactado, y está deflactado para cada una de las regiones. Claro, esto es, el IPC, incluso por regiones, es un promedio de precios, con lo cual alguno puede decir que puede haber dentro de cada uno de los sectores, sectores que, digamos, que en términos de consumo le ganaron la inflación y sectores que no. Sí, está bien, es verdad, puede ser así, porque aquellos tal vez porque hay que analizar, eh, digamos, habría que deflactar perdón, rubro por rubro, producto por producto, lo cual es básicamente imposible. ujú. Pero en términos generales, uno encuentra que en las regiones lo que ha pasado es que le han ganado la inflación y lo mismo sucede con la recaudación de las provincias por conceptos de coparticipación, es decir, por las transferencias nacionales desde hace varios meses, salvo la Ciudad de Buenos Aires por el efecto que ha tenido la quita de la coparticipación, de los puntos de coparticipación, el resto le ha ganado ampliamente la inflación. Bien. Em, ¿Qué opinas del impuesto a las grandes fortunas? Bueno, el fin de semana se estuvo discutiendo mucho esto en los medios respecto a la judicialización de esta normativa. ¿Qué opinión tenés de esto, Hernán?
Yo siempre fui un promotor de ese tipo de medidas. Me parece que los niveles de concentración patrimonial que hay en la Argentina ameritan que en un escenario tan magro como fue el de la pandemia, bueno, el esfuerzo eh, recaiga o en esos sectores que pueden hacer más esfuerzo, para ser preciso, un esfuerzo adicional, si se quiere, y me parece razonable que se haga. Habida cuenta de que a esta altura del partido ya no hay dudas de que el efecto que ha tenido la pandemia no ha sido tampoco homogéneo o uniforme. Es decir, los sectores de menores ingresos la han pasado peor Claro. que los de los ingresos medios e incluso de los altos ingresos. Ujú. Con lo cual, parece razonable que haya por única vez un esquema de este tipo. Yo de todas formas creo que más allá de la única vez que significa este impuesto en particular, este aporte extraordinario en realidad en particular, eh, me parece que el sistema impositivo necesita de progresividad y eso implica y recorrer un camino donde aquellos que más tienen en términos patrimoniales e ingresos tributen más. En la Argentina es muy desproporcionado eso. Habitualmente el debate público se concentra en que se pagan muchos impuestos, lo cual es básicamente falso. Ujú. Es bastante sencillo de googlear y encontrar cuál es la presión tributaria en cada uno de los países. Ahora bien, el peor tema no es si la Argentina tiene muchos impuestos o no, sino cómo se distribuyen esos impuestos. Y ahí sí tenemos un problema serio. En Francia, por ejemplo, no tienen impuestos. En Europa en general no tienen impuestos patrimoniales como tenemos acá el impuesto a los bienes personales. Tienen una cosa mucho peor, que es el impuesto a la herencia, mucho peor visto desde el lado de aquel que tiene patrimonio, si se quiere. Porque, por ejemplo, en Francia te morís y el 60% de tu patrimonio lo hereda el Estado. ¿Bien? Con lo cual, bueno, en aquellas discusiones que se han dado también aquí en la Argentina del esfuerzo, de la meritocracia, y cuando tributas el 60% y no lo heredan tus herederos, da la impresión que sería bastante más meritocrático que lo que es aquí en la Argentina. No, no hay Ujú. ningún empresario eh, en general en el mundo, el 80% tiene digamos, su patrimonio heredado y en la Argentina es más o menos lo mismo. No hay grandes empresarios que hayan hecho su fortuna por el esfuerzo, digamos. Ujú. El esfuerzo individual. No quiero desmerecer con esto el esfuerzo que hacen. Lo que digo es, no lo construyeron porque son grandes empresarios, lo construyeron porque en buena parte lo heredaron. Ujú. Estamos hablando con Hernán Lecher, economista del CEPA. La actividad turística durante este mes de enero, algo que se esperaba, Hernán, que venga justamente a aportar esta recaudación fiscal, a mejorar un poco la economía. ¿Qué lectura tenés de esto? No, se habla de una temporada floja, ¿no? ¿Lo reflejan así los números? Lo que pasa es que no tenés números parciales todavía. Claro. Yo te diría que depende de cómo quieras verlo, porque si vos me preguntabas hace 3 meses atrás, tal vez 3, 4 meses atrás, yo imaginaba que iba a ser peor que lo que es. Mm, Es una temporada que naturalmente no es al 100%, está claro, sí. pero eh, digamos, has tenido, digamos, turismo, cuando, insisto, hacia solo algunos meses atrás, tal vez uno imaginaba que ni siquiera iba a haber temporada. Bueno, finalmente la hubo, quizás la recaudación, de nuevo, uno podría decir, si lo miro desde lo que pensaba hace 3 meses, lo que se puede llegar a recaudar por turismo no es tan malo, y alguno me puede decir, bueno, pero no es el 100%, no es una excelente temporada como podría haber sido si no hubiese COVID, y no, naturalmente no es la misma temporada. Esto está claro, basta hablar con cualquier hotelero, gastronómico, que puede certificar esta cuestión. Ahora, no es menos cierto, de nuevo, que íbamos camino a no tener temporada y que tal vez, eh, eh, bueno, muchos de los que trabajan de esto puedan tal vez salvar la temporada. No sé si es el mejor término, pero finalmente salvar la temporada. Mm. Bien. Hernán, gracias por estos minutos, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo grande. Hernán Lecher, el panorama económico.